Luis Donaldo Colosio Murrieta estaba muy contento al término del mitin en Lomas Taurinas. La gente se le había entregado. Caminaba junto a ellos, pero todo terminó abruptamente con las detonaciones. Así lo recordó Antonio Cano Jiménez, quien en 1994 era el presidente del Comité Municipal del PRI en Tijuana. Incluso pasó por su lado Mario Aburto Martínez y vivió en carne propia el caos que se generó tras el homicidio. ¿Usted estaba lejos? Yo venía atrás de él. Sí, yo venía atrás de él por lo mismo, es decir, decíamos, bueno, que avance con los compañeros, ¿no? Que vayan los ciudadanos con él. Y él venía contento, él venía de dar un discurso muy emotivo, muy prometedor, muy realista, de mucho entusiasmo, de muchas ganas por triunfar, por sacar adelante de sus proyectos. Y yo lo veía muy contento también con la actitud de la gente, ¿no? De las expresiones de cariño, de adhesión, de afecto, ¿no? Entonces, todo iba muy bien hasta que ocurre esto. El asesino, confeso, se acerca y pasa muy cerca de donde yo venía, incluso con el mismo criterio. Cuando bajamos, ahí sí nos rebasó la multitud, eso es más que evidente. Es decir, le acompañábamos todo mundo en un grupo muy compacto, sin embargo, este hombre se fue aproximando y de pronto sí escucho las dos detonaciones. Veo cómo detienen a este señor Aburto, veo cómo muchos compañeros arriesgan su propia vida, porque pudo haber habido más detonaciones, y le detienen, le desarman, y otro grupo de compañeros buscamos atender al licenciado Colosio. Cuando vimos que se acercó su guardia personal, tratamos de alguna forma de auxiliar en términos de que se le atendiera de inmediato. Fue un momento muy difícil, muy traumático, muy impresionante. El movimiento de la masa en ese momento, del conglomerado de personas, nos llevó a algunos a caer y bueno, estar en el piso, ¿no? Viendo cómo se desenvolvían las cosas, ¿no? En un estado de indefensión, de incertidumbre, de preocupación. Y después vienen una serie de sentimientos ya de coraje y de impotencia, ¿no? De no haber podido evitar un asunto de estos. ¿Usted estaba...? La primera reacción fue de incredulidad, es decir, no podíamos creer lo que estaba aconteciendo. Digo, íbamos camino al hospital, yo me trasladé en la camioneta donde estaban varios empresarios, distintos empresarios de aquí de la ciudad, y todos con una gran preocupación por la salud del liceo Colosio, una gran incredulidad, es decir, no es posible, no podemos creer que le haya ocurrido esto. Todo el mundo se preguntaba qué había ocurrido, porque alrededor de él íbamos un buen número de personas, pero era mucho mayor el número de personas que estaban presentes y que no tuvieron este acceso visual a lo que había ocurrido. Sí, era un ambiente muy, muy festivo, aun cuando se generaron algunos indicadores que de alguna forma plantearon un ambiente, diría yo, de relativa preocupación, porque ya se había manifestado cierta tensión en el orden nacional a partir de los acontecimientos de Chiapas, del comandante Marcos, etcétera. Y había manifestaciones locales que, si bien es cierto, eran aisladas, cobraron una gran magnitud después de lo ocurrido. Es decir, sabíamos nosotros que existían algunos grupos que coincidían con la lucha que recién había iniciado el subcomandante Marcos en Chiapas. Sabíamos que había algunas manifestaciones de esa naturaleza, pero pues nada, es decir, que incidiera en la mayoría que en ese momento
manifestábamos una gran alegría y un gran gusto por contar con la presencia del candidato presidencial y además un candidato, diríamos que venía Luis Donaldo de dar su discurso el 4 de marzo en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Estuvimos allá nosotros incluso. Y bueno, esto nos daba la pauta sobre todo a la generación de jóvenes de aquel entonces. Yo tenía 33 años de edad y era muy esperanzador el posicionamiento del licenciado Colosio, es decir, rompía paradigmas, es decir, un candidato, diría yo, hasta cierto punto atípico dentro de la costumbre del PRI. No, lo que nosotros en aquel momento revisamos es que, dadas las condiciones tan distintas en las que se estaba organizando los eventos, había que tener cierta precaución con algunas cosas. Mira, mucho se ha hablado del entorno físico del lugar. Y, por ejemplo, hubo una propuesta de construir un gran templete en la zona de Lomas Taurinas, que como todos conocemos en aquel momento pues era una zona muy afectada. Si bien es cierto, una parte de la colina estaba ya resuelta en términos de servicios y el propio licenciado Colosio había promovido como secretario de Desarrollo Social la pavimentación de parte de la zona. La parte donde iba a ser el evento era una parte que tenía un arroyo, que tenía un puente muy endeble, y en donde se proponía la construcción de un gran templete que evidentemente contrastaba con la pobreza de la zona, con las construcciones del área, y que hasta cierto punto desde nuestra consideración resultaba ofensivo para una zona de esa naturaleza, una inversión en un espacio para que el candidato estuviese, y que también desde nuestro punto de vista pues no era acorde a la forma en que venía haciendo campaña el licenciado Colosio acercándose a la comunidad. Nos pareció demasiado ostentoso, para ser concretos. Se decidió la no construcción de este templete. Ese fue un dato que fue muy debatido, que ha sido muy discutido, esa determinación. Él estuvo en la caja de un pick-up junto con varios de nosotros, y bueno, se desarrolló el mitin como muchos o todo el mundo conoce. El contexto de preocupación evidentemente se veía a partir primero de la cantidad de gente que asistiría, de la capacidad que tuviese este puente de madera de soportar. Incluso se pidió que se reforzara. Se pensaba también en construir un canal y construir un nuevo puente para la visita del candidato, lo cual también era incongruente con la forma de pensar del licenciado Colosio. Él quería ver las cosas como estaban y no maquilladas, ¿no? Y también coincidíamos nosotros con eso. Sin embargo, sí se tomaron medidas de reforzamiento de esto, se tuvieron los cuidados y se organizó con la propia militancia del PRI, con voluntarios, equipos de orden, equipos de atención médica, con médicos evidentemente, enfermeros, enfermeras que se anotaron como voluntarios, y con la orientación y el apoyo del Estado Mayor. No te percatabas de ninguna inconsistencia o irregularidad en el evento, es decir, hasta que se dan las detonaciones y se esparce la alerta de que había balas de por medio, y todo mundo, a quienes no nos tumbaron, pues se tiraron al piso. Y bueno, fue una gran incertidumbre, es decir, fue una primera reacción de no puede ser, o sea, momentos después ya viene pues el enfrentamiento a la realidad. Ya cuando cuando levantaron al licenciado Colosio ya inconsciente y con su rostro cubierto de sangre y bueno, sí, casi expuesta la masa cefálica, etcétera, dimensionas el hecho y viene este sentimiento de frustración, ¿no? De no haber podido hacer algo más para evitarlo, de preocupación porque se le atienda de inmediato. Este caos que se genera a la salida del evento, provocado por la misma forma en la que muchos acudieron a querer salir del lugar. Todo mundo
buscó la forma de salir del lugar. Se abrieron espacios, se salió de ahí, pero el sentimiento fue una mezcla de sentimientos muy, vamos, de mucha emoción, ¿no? Es decir, había, como te digo, lo primero fue incredulidad, coraje, frustración, deseos de poder contribuir, de hacer algo, y bueno, pues el desenlace pues ya lo conocemos, ¿no? Llegamos al Hospital General y bueno, ahí estuvimos muy atentos a lo que... Él llegó en un vuelo privado, si mal no recuerdo venía de La Paz, lo fuimos a recibir, entonces don Juan Maldonado Pereda, en paz descanse, que era el delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El PRI lo presidía a nivel nacional Fernando Ortiz Arana, y el presidente del Comité Directivo Estatal, que también ya se adelantó, en paz descansa, el ingeniero César Moreno Martínez de Escobar. Junto con el delegado, el presidente estatal del partido, los dirigentes de las organizaciones y sectores del PRI, recibimos al Liceo Colosio en el aeropuerto. Ahí acudió también un número importante de personas que respaldaban la candidatura, y de ahí nos trasladamos directamente a Lomas Taurinas. El Liceo Colosio incluso en algún momento se molestó porque, entiendo, estaban los semáforos intermitentes para accederle el paso a la comitiva, etcétera, y él lo que pedía es que se respetaran las luces de los semáforos, los altos, que se le tratase como debe ser a un candidato, ¿no? Nunca fue en ese sentido un hombre arrogante ni ostentoso, ni mucho menos. Incluso cuando llegamos a Lomas Taurinas, él se bajó del automóvil. Sí, lo vi. Antes del punto donde debió haberse bajado, de acuerdo a lo que habíamos previsto en la logística, y estaba muy contento de ver cómo se había pavimentado esa parte de Lomas Taurinas, ¿no? Y el evento se desarrolla ahí porque originalmente se había pensado, y una de las opciones era en algún terreno en el Mariano Matamoros, que era una zona de expansión de la ciudad en aquel entonces, que estaba poblando, no es lo que conocemos ahora, evidentemente. Y bueno, hubo una petición del sindicato de maestros para que se realizara un evento con maestros. Entonces, desde el punto de vista logístico, no daban los tiempos para que el Liceo Colosio acudiera hasta el Mariano Matamoros, después se regresara a la sede de maestros y después a un evento que se tendría con la sociedad civil. Por eso se determina un lugar entre la sede de los maestros y el aeropuerto, y es Lomas Taurinas el lugar. Entonces, sí, salimos del aeropuerto y el destino fue Lomas. No, es decir, lo que ocurre aquí es que se pide no una presencia exagerada, digo, pues esto ya venía ocurriendo desde el inicio de la propia campaña del Liceo Colosio, es decir, la no presencia o no una presencia abusiva de los cuerpos de seguridad, porque ocurría, si recordamos en la década de los 70s, de los 60s, etcétera, cómo llegaba un momento en que los cercos que se les ponían a los candidatos se revertían en animadversión del electorado. Entonces, habría que buscar formas en donde el candidato tuviese la seguridad suficiente, sin, evidentemente, eliminarla, pero sí con cierta discreción. Y esto se vino manejando durante la propia campaña, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, en varios estados de la República se utilizaron los mismos esquemas de seguridad, sin mayores complicaciones. Y aquí, pues evidentemente que quizá esta idea de no abusar de la seguridad fue campo propicio, ¿no?, para que se cometiera el crimen, ¿no?